Colombia elegirá este domingo a su nuevo presidente y mientras la carrera por el cargo se pronostica con un final de infarto por un posible empate técnico entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, lo cierto es que el país requerirá medidas urgentes en varios temas que preocupan a los colombianos. La economía y la seguridad son tal vez los dos más apremiantes. Vamos a hablar con Germán Darío Valencia, él es economista y doctor en ciencias políticas. Germán, bienvenido a Café CNN, buenos días. Muy buenos días, Jennifer. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos ven en estos momentos. Muchas gracias, Germán. Queríamos darle un pincelazo a nuestra audiencia para saber cómo está el país, qué es lo que tiene que hacer el nuevo presidente, que sea Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, y quería empezar por el tema económico. El bolsillo, por supuesto, preocupa a millones de colombianos. Sabemos que tuvimos un buen crecimiento el año pasado del 10%, pero con enormes deficiencias en temas, por ejemplo, de empleo, de pobreza, de sanidad en las finanzas públicas. ¿Cuál es el panorama en el tema económico que hay en este momento en el país? Jennifer, yo creo que para nadie es un secreto que en América Latina y el mundo está pasando por un momento de transición. Venimos de una crisis de la pandemia que ha generado efectos muy dañinos en la economía. Hoy el mundo está hablando, Jennifer, de esta inflación, un crecimiento de la inflación y un decaimiento de la producción y un estancamiento del empleo. Ese fenómeno que se vive en la mayoría de países en el mundo lo sufre también Colombia. Por eso entonces se le ha unido ese gran problema que ha generado dos grandes asuntos. El primero, un nivel de inflación, como lo sufre Estados Unidos y lo está sufriendo Colombia, que va alrededor de un 9 o 10 puntos. Ya ha quitado exactamente lo que se aumentó en el salario mínimo en diciembre pasado y eso lleva entonces a que haya un aumento de la pobreza y de la desigualdad en el país. Por el otro lado, pues un nivel de desempleo alto, fruto también de esa desescalada de la economía, de ese crecimiento de la economía que ha llevado a que muchos jóvenes y personas tengan o empleos mal remunerados o estén en tasa de subempleo bastante alta o también estén desempleados. Por ejemplo, las jóvenes en el país entre 14 y 28 años tienen una inactividad de cerca del 32% y si le sumamos a eso la falta de educación, equivale casi al 50% de la población joven, mujeres, no estudian ni trabajan. Y eso es un problema realmente para el país. Estamos hablando de dos fenómenos, inflación y desempleo. Y a eso hay que sumarle otros dos, que son el aumento de la pobreza, fruto precisamente de esas reformas neoliberales, económicas que se han dado a lo largo del tiempo y que han aumentado que la situación de pobreza sea fuerte. Y dos, la desigualdad. Esos dos temas son estructurales permanentes en la economía. Por lo tanto, estamos hablando nosotros que estamos en un momento en el cual se une una gran problemática económica fruto de los modelos que se han aplicado en el país y en el territorio durante los últimos 30 años y se le suma esta crisis de la salud que provoca que finalmente se le unan estos dos grandes fenómenos, desempleo e inflación, que está afectando muy fuertemente a la economía y al país. Y también el tema pensional, por ejemplo, Germán, también tenemos el tema de la estabilización del precio de combustibles y un hueco fiscal bastante importante ahí en el país. Claro, exactamente. Y ahí tendríamos que sumarle ya las acciones y los sectores que llamamos nosotros. Desde luego, hay un fenómeno que desde 1990 se viene y es el mercado laboral. Hay reformas que se han hecho y que han tratado de mejorar la situación de la población, pero tenemos en ese primer tema que usted dice, Jennifer, el primer tema es asociado al sistema pensional. En Colombia tenemos un 60% de los viejitos o casi un 70% de los viejitos que viven en el campo y que no saben de qué vivir. A esas personas hay que atenderlas como Estado y entonces hay una cobertura poca. El 17%, por ejemplo, de la gente que hoy está trabajando en el país piensa jubilarse. ¿Y el Mm. resto qué? Porque hay un subempleo muy grande y además un empleo informal muy grande en el país, personas que no pagan pensiones, cesantías y demás asuntos que finalmente lo llevan a esa crisis que usted dice.
un Ujú. tema como esos. El otro tema, claro, por supuesto, es el tema energético, y es que estamos en un momento de cambio climático. Llevamos un invierno, por ejemplo, de casi 4 meses desde el principio de año y se va a extender hasta noviembre, que nos está afectando y nos está diciendo, hay que colocarle cuidado al tema energético en temas de cuidado del medio ambiente. Tenemos una selva de la Amazonía que debemos cuidar y sin embargo en los últimos 4 años se ha dañado casi de 700.000 hectáreas. Entonces Ujú. tenemos un problema climático, tenemos un problema de transición energética, tenemos una dependencia muy fuerte de la energía, digámoslo, del Fósil. petróleo. Ujú. Claro, de la energía fósil. Y vea, le cuento algo, Jennifer, que es importante para contarlos. Aquí en el país existe un subsidio al petróleo, y la gasolina que se paga y que la pagan nosotros los consumidores, la estamos pagando a 9.000 pesos. Debería estar a 16.000 pesos. Y está Wow. generando un boquete tan grande en las finanzas que Sí. equivalen más o menos a 33 billones de pesos.